Listo. Entonces, ahora vamos a revisar ya la última parte del último tema, la parte de humidificadores, ¿ya? Entonces, bueno, este tema simplemente tiene que ver con lo que ya se había estado revisando anteriormente, que era la parte de caracterización. O sea, lo que tú normalmente haces es primero caracterizar tu corriente de este gas húmedo, es decir, sacas su humedad relativa, humedad específica, entalpía y todo eso. ¿Eso para qué? Para que tú puedas hacer operaciones con ese gas, con esos gases, ¿no? Ya. Aquí sobre todo hay dos operaciones principales, ya. Aquí en el primer ejemplo vamos a ver, es uno de esos, ya. El primero. El primero sería básicamente de una mezcla de gases, ya. De gases húmedos. O sea, ¿qué es lo que normalmente se busca con estas operaciones? De que tú, por ejemplo, al inicio, imagínate que tengas una humedad relativa del 20% y lo que tú quieres es, o sea, agregarle más humedad a tu corriente de aire. Entonces lo que tú haces es, por ejemplo, le puedes meter un poco de vapor, lógicamente, o le puedes meter otra corriente que tenga buena cantidad de humedad, o sea, tenga más humedad. Entonces, al mezclarse, tú lo que esperarías es de que a la salida haya un poquito más de humedad, ¿no? Es como echarle un poco más de vapor de agua en general, ¿no? Ya, entonces aquí está uno de los ejemplos, que es la mezcla de gases húmedos, ¿ya? Aquí básicamente el diagrama, ¿cómo funciona? Tú tienes una entrada, ya, que sería esta corriente G1. Esta corriente G1 tiene sus características, ¿no? Tiene un caudal, tiene una humedad específica y tiene una temperatura, ya. Pero este de acá se va a mezclar con otro gas que tiene otras características, ¿no? Bueno, que sería este G2, ¿no? Que tendría un caudal 2, tiene una humedad específica 2, tiene una temperatura 2, ¿ya? Entonces, lo que normalmente tú te preguntas es de que, ya, yo junto estos dos gases o mezclo estos dos gases, entonces, ¿qué es lo que yo voy a esperar a la salida, no? Entonces, ¿cuánto caudal va a haber? ¿Cuál va a ser la humedad de toda esa mezcla? ¿Cuál va a ser la temperatura final, no? Entonces, básicamente, esa es aquí como que el problema, ¿no? Lo que normalmente nos piden es calcular cuál va a ser la humedad absoluta al final, cuál va a ser la temperatura al final, cuál va a ser el caudal o cosas así, ¿ya? Entonces, como esto tiene que ver nada más con un tema de balance, entonces lo único que vamos a ver nada más son balances, ¿ya? O sea, balances dentro del sistema. Porque lo demás de caracterización, eso ya lo conocemos, ¿no? O sea, ya sabemos cómo sacar su humedad relativa, humedad absoluta, dependiendo de los datos que tengamos, ¿ya? Entonces, vamos a analizar aquí este problema. Ok, entonces, lo que nos dicen es, mira, básicamente acá dice, no, dice, se está mezclando adiabáticamente ya. Ahora, aquí es importante que nos están diciendo esto adiabáticamente. ¿Esto qué significa? Adiabáticamente significa que no está entrando ningún tipo de calor acá a la corriente, ¿no? Entonces, quiere decir que este Q de acá sería igual a cero. Ya, eso es lo único que debemos tener en cuenta, ¿no? Puede que nos pongan quizá un calor, pero nos darían el valor o nos pedirían calcularlo, ¿no? Pero es que no, si nos dicen adiabático, entonces ese calor es cero. Ya, listo. Ok, ahora sí. Entonces, acá nos dice que se está mezclando adiabáticamente eh, una corriente de aire húmedo que están medidos en 700 milímetros de mercurio, está a 15 grados y con una temperatura húmeda de 8 grados. Esa temperatura húmeda se están refiriendo a la temperatura del bulbo húmedo, ¿ya? Es solamente para tenerlo en cuenta, ¿ya? Y dice que se mezcla con otra corriente de aire húmedo que está a una proporción, dice, del doble del flujo másico. Eso es importante notar, el flujo másico con respecto al anterior. También tienes la misma presión, lógicamente. Ahora tiene otra temperatura que sería 30 grados y con una temperatura húmeda de 25 grados, ¿no? Ya. Entonces, como nos dan esas características, lo primero, bueno, hay que ver qué nos piden. Nos piden la humedad absoluta y la humedad relativa al mezclarlo, o sea, es decir, en la salida cuánto va a ser eso, y nos piden la temperatura y caudal del gas, digamos, al final, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Lo primero sería, básicamente, ¿qué cosa? Anotar los datos que tenemos para cada entrada, ¿no? El primero de acá tenemos, mira, el G1, ese sería el primer gas que tenemos, ¿ya? La mezcla gaseosa. Anotamos, ¿no? ¿Qué cosa tenemos? Presión, tenemos temperatura y tenemos la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Que sería TBW1, ¿no? Aquí le estoy poniendo P1, T1. Para page 2 tenemos algo similar, ¿no? En este caso tendríamos un valor de presión 2, que es la misma en este caso, una temperatura 2 distinta y una temperatura de bulbo húmedo 2 también, que es distinta. ¿Ya? Entonces, una vez tengamos esos datos, ¿qué otros datos tenemos? Tenemos aquí también la proporción de flujo másico doble. ¿Esto qué cosa nos está queriendo decir? Eso nos dice, hay que tener cuidado acá, nos dicen,
el flujo másico, pero sería el flujo másico de qué cosa, de todo, o sea, del aire húmedo de esta parte. ¿Ya? Porque eso nuevamente tenemos que recordar. Aquí la corriente lo que tiene en este caso sería el agua más qué cosa, o sea, vapor de agua más aire. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, cuando dicen que la proporción de flujo másico se están refiriendo a todo, ¿no? O sea, al flujo másico total de esto. ¿Ya? Entonces, pero es igual, es un dato que vamos a utilizar luego. ¿Ya? O sea, hasta ahí espero se haya entendido normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos de que una vez que nosotros tenemos los datos, lo que necesitamos hacer ahora es la caracterización, ¿ya? O sea, la caracterización para cada uno, para este de acá y para este de acá, ¿no? Entonces, una de las opciones es hacerlo con las fórmulas matemáticas y otra opción también es hacerlo con la carta psicométrica, que podría salir también bastante rápido, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? En este caso yo he calculado algunas matemáticamente y otras con la carta psicométrica. Por ejemplo, la humedad absoluta yo lo he sacado con la carta psicométrica. Por ejemplo, si tenemos la temperatura normal y la temperatura de bulbo húmedo, podemos conocer la humedad absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente acá, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Acá nos dicen que, por ejemplo, ya para el primer caso tenemos la temperatura 1 está a 15 grados, ¿ya? Entonces lo vamos a anotar acá simplemente con una de las flechitas para hacernos una idea, ¿no? Ya. Sería entonces, voy a poner acá. Lo voy a hacer más grande, ya, ahora sí. La temperatura 1 nos dicen que es, a ver, vamos a volver. Sería de 15 grados. Entonces, tendríamos acá, bueno, más o menos sería en esta recta, ya, aproximadamente, pero bueno, todavía no, yo lo dejaré ahí por mientras. Ya. Y luego estaría la temperatura bulbo húmedo 8. Ya. Entonces, esa temperatura bulbo húmedo tenemos que buscar la 8. Sería por acá, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, perdón, acá. Este sí tenemos que hacerlo chocar hasta la última curva, debemos recordar. Ya. Y lo que debemos recordar es cómo nosotros vamos a verificar esa temperatura. Simplemente tendríamos que aquí analizarlo con esta cosa digamos, de la línea, ¿no? Que está así en diagonal. Entonces tendríamos que proyectarlo de ese modo nada más, ¿no? O sea, aquí está el 8, vamos hasta el tope, y del tope luego bajamos nuevamente. No habría ningún problema acá. Tendríamos que bajar ahora hasta donde choca. ¿Dónde está chocando? Aquí aproximadamente, ¿no? En este punto. ¿Ya? Aquí lo voy a sombrear. Sería aproximadamente en este punto. Entonces, cuando ya tenemos esto quiere decir que es el punto que a nosotros nos interesa saber. Entonces, lo que hacemos simplemente es proyectamos ahora hacia la derecha, porque hacia la derecha están los valores de la humedad absoluta. Entonces, simplemente donde choca, lo proyectaríamos. Esto me das aproximadamente, bueno, acá 0 punto, ya más o menos. La gráfica está medio chueco también. Ya, entonces, según más o menos la observación, lo que a mí me sale, lo que yo logro anotar es de acá, el valor, ¿no? 0.039, es más o menos lo que yo puedo ver dentro del gráfico. Así que ese sería el valor, ¿no? Aquí lo estoy dando, 0.039 de humedad específica, ¿no? Ahora, para el volumen húmedo, que también nos va a ser útil, porque vamos a tener que calcular luego caudal y todo. Entonces, volumen húmedo, también tenemos que ver más o menos cómo lo obtenemos, ¿no? En este caso, el volumen húmedo sí, pues lo tenemos que sacar simplemente por la fórmula que ya sabíamos, que tiene que ver con la presión y todo eso, ¿no? Para este caso de aire y agua, entonces simplemente ya tenemos los datos, tendríamos que reemplazar nada más, ¿no? Aquí está la presión, esa presión la tenemos que pasar a atmósferas, y además la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿no? Lo demás es lo mismo, de acá sería la humedad absoluta, ¿ya? En este caso yo lo estoy poniendo como H absoluta, ¿no? Pero igual lo vamos a utilizar como H mayúscula 1, ¿ya? Entonces, con eso yo calculo el volumen específico y finalmente también voy a calcular la entalpía porque luego nos va a servir, ¿no? Yo lo estoy poniendo como H1 pequeño para no confundirnos, porque igual luego yo estoy usando H1 para la temperatura, perdón, para la humedad absoluta. Ya, entonces, este H1, ¿cómo sería? Simplemente según la fórmula para entalpía, ¿no? Para entalpías, el caso de agua-aire es esto de acá. Simplemente tendríamos que utilizar la temperatura, la humedad absoluta y la temperatura en grados centígrados. Y bueno, este es el valor que sale, ¿no? Entonces, ya con eso ya es caracterizado. Ya, o sea, hay más cosas que vamos a caracterizar, pero eso tenemos que observarlo más o menos en función de qué es lo que vamos a estar utilizando, ¿no? Ya.
Y aquí yo pongo, bueno, calculamos este V porque también tenemos caudal y todo, no la entalpía, porque eso va a relacionar la temperatura quizá, porque queremos conocer la temperatura al final. Y el H absoluto es casi siempre, ¿no? Es casi imprescindible, siempre se requiere para los balances de masa. Ya, bacán. Entonces, hacemos lo mismo ahora para el 2. Para la corriente 2 tenemos presión, temperatura, bulbo húmedo y todo. Entonces, nuevamente, vamos a la carta psicométrica. Iríamos ahora a 30 grados y a 25 de bulbo húmedo, ¿no? Ya primero vamos a comenzar con el bulbo húmedo, sería 25. Entonces, iríamos acá, lo voy a poner ahora con azul, perdón, con negro para que se note quizá. Ya, iríamos a 25, 25 hasta acá. Para así subimos hasta el valor acá al tope. Y ahora tendríamos que buscar hasta dónde lo proyectamos para que llegue a 30. 30 es la esta. Debo recordar que tenemos que ya el temperatura húmedo y ahora vamos en la diagonal. Y esta diagonal debería llegar más o menos hasta 30. ¿Dónde está 30? Está por acá. Acá sí, aproximadamente. Entonces, como está acá, entonces ya, listo. Aquí sería, lo voy a completar para que se vea. Acá. Y simplemente lo que tendría que hacer ahora es proyectar, ¿no? Lo voy a proyectar ahora de este color para que se vea. Ahora, la proyección hacia el lado derecho es lo que me da la temperatura, perdón, la humedad específica, ¿no? Es humedad específica, por lo que veo, más o menos a mí me da 0.018, y es lo que yo anoto, 0.018, ¿no? Igual este es un cálculo aproximado, pero sí es, o sea, más o menos sí es real, ¿no? No es que esté tan alejado de la realidad. Entonces, es el dato que yo anoto. Nuevamente, el volumen específico lo hallo simplemente reemplazando y con los datos, presión, temperatura que ahora tengo, en Kelvin y en atmósferas. Y finalmente el H2 también lo calculo del mismo modo, ¿no? Este simplemente cálculo. Entonces, con la carta psicométrica, con la fórmula, yo ya tengo ahora toda esta parte que es la de la caracterización, ¿no? Entonces, yo ya sé como sus propiedades. ¿Ya? Y esto es importante para el balance. ¿Ya? Entonces, una vez que yo he hecho esto, lo único que me queda hacer es ¿qué cosa? Es hacer el balance. ¿Ya? Ahora, el balance es finalmente ¿qué cosa es? Tenemos que hacer el balance para el aire seco, o sea, solamente para el aire, y también el balance solamente para el agua. Y también podemos hacer un balance total, ¿no? Pero a veces no, solamente a veces necesitamos como dos ecuaciones. Ok, entonces dentro del balance materia, vamos a estar anotando otros valores que nos están dando, ¿no? Por ejemplo, si bien acá es importante que si bien no nos dan un caudal, miren, acá no nos dan ningún caudal de entrada, ni nada por el estilo, lo que nosotros podemos asumir es una base de cálculo. En este caso, porque no nos dan, o sea, para ningún lado no nos dan, ¿no? Entonces, una base de cálculo en general para todo, pues no va a afectar los resultados, ¿no? Ya, entonces lo que se asume es que vamos a asumir una base de cálculo para la entrada G1, vamos a decir que su caudal va a ser 100 metros cúbicos por hora, ya, esa es una base de cálculo nada más. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo podemos calcular ahora este GP? Esto es importante también diferenciar de los anteriores temas y todo. En este caso, el GP, este GP o GP1, que se refiere al primero, se está refiriendo, como les digo, nuevamente, únicamente a la cantidad de aire seco que va a haber, al flujo de aire seco, nada, el flujo de aire seco, ¿ya? Entonces, es importante hacer la diferencia de eso, ¿no? Ahora, este GP, en este caso, debe estar en kilogramos, ¿ya? Y no debe estar en kilomol, como a veces en otros temas aparece, ¿ya? Porque aquí las humedades con las que vamos a trabajar, las humedades recuerdan que están en kilogramos de vapor por kilogramo, ¿no? Entonces, este GP debe ser estas unidades que aparece acá. El GP debe ser en kilogramos de aire seco por hora, por minuto, lo que, digamos, a ti te convenga, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros utilizaríamos? Es que este GP1, ¿qué cosa va a ser igual? Va a ser igual al caudal 1, o sea, es el caudal que tiene de acá, entre el flujo volumétrico, perdón, entre el volumen húmedo de la corriente de acá, ¿ya? Entonces, si hacemos esa operación, el caudal entre el volumen húmedo, vamos a tener el GP. Y lo único que necesitamos hacer es reemplazarlo. Entonces, aquí es lo que yo hago eso, ¿no? Agarro el caudal que estoy asumiendo entre el volumen húmedo, que es una de las cosas que yo voy a calcular aquí en mi cuadro, ¿ya? Entonces, con eso yo tengo el GP1, ¿no? Ahora, ¿para qué yo hallo este GP1? Eso es porque me va a servir bastante en el balance, ¿ya? Hay principalmente dos balances, ¿ya? El balance para el aire seco y el balance para el agua. Si nos damos cuenta, el balance para el aire seco sería, pues, ¿no? El GP, recordemos que representa la cantidad de aire seco nada más, ¿no? Por hora o por minuto. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es el aire seco que entra, más el aire seco que entra en la entrada 2, en G2,
es igual al aire seco que va a salir al final, ¿no? A la cantidad de aire seco, porque esa cantidad de aire, o sea, no se pierde en ningún lado, ¿no? Entonces, lo que entra es igual a lo que sale de aire. Y lo mismo para el vapor de agua, ¿no? En este caso, este GP1 multiplicado por el H, lo que nos va a dar es la cantidad de agua, o vapor de agua que está entrando. Y este segundo término sería el GP2 por H2, sería la cantidad de agua o vapor de agua que está entrando en la entrada 2. Entonces, la suma del agua que está entrando debe ser igual a la suma del agua que está saliendo, ¿no? Y el agua que está saliendo sería el GP3 por H3, o la humedad específica 3. Ya, entonces con estos dos balances está casi completo, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa yo necesitaría? Porque lo que me están pidiendo, recordemos, es la humedad y también los caudales a la salida, ¿no? Ya, entonces, mira, por ejemplo, con esto yo ya estoy relacionando la humedad 3, ¿no? Que es una de las cosas que me están pidiendo, la humedad absoluta 3, ¿no? Ya. Tendría que hallar GP o algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ya. Ahora, otra de las cuestiones bien importantes es esta relación de acá, ya. Este GP, como decía, es únicamente para el aire seco, pero yo puedo tener un flujo másico del total, que sería del aire húmedo, es decir, del aire seco más el vapor de agua, todo junto se le llama aire húmedo, ¿ya? Entonces, ese, yo le estoy poniendo acá, normalmente lo ponen como masa, este M, ¿ya? Pero sería flujo másico, ¿no? Este M1, ¿qué unidades tendría? Tendría kilogramos de aire húmedo, ya, aire húmedo, es decir, el aire seco más el aire, más el vapor de agua, por hora, ya. ¿Cómo calculo ese flujo másico en función de el H específico, la humedad absoluta? Simplemente con esta relación, ¿no? La masa, el flujo másico total, aquí el M1 sería igual al GP1, ¿ya? Multiplicado por 1 más H1, ¿no? Este 1 más H1, si uno lo opera, lo que nos va a dar es como si nosotros estaríamos sacando finalmente la cantidad total. O sea, tanto aire más vapor de agua, ¿no? Entonces simplemente sería guiarnos de esta expresión, ¿ya? Entonces, con eso, ¿qué cosa calculamos? El flujo másico total, o sea, el flujo másico del aire húmedo a la entrada, ¿ya? Sería esto, ¿no? El G1. Simplemente reemplazamos, sería el GP1, yo ya lo he calculado, que es este de acá, el GP1, multiplicado por 1 más la humedad específica del 1, ¿no? Que sería este de acá. Si yo voy, entonces, lo que yo tengo ahora ya es la cantidad de kilogramos de aire húmedo, ¿no? Lógicamente, por hora. Ahora, aquí viene el dato importante, ¿no? Que es el dato que nos están dando. Nos dicen que se tiene una proporción del doble, ya, que el doble de flujo másico con respecto a la anterior. O sea, nos están diciendo que el flujo másico de la primera corriente, ya, este de acá, M1, ya. Si nosotros lo multiplicamos por 2, ya, nos daría el flujo másico de abajo. Entonces, simplemente sería esto, ¿no? La relación. M2, o sea, el flujo másico de 2 sería igual a 2 veces por el flujo másico de 1. ¿Ya? Entonces, simplemente esa sería la cuestión. ¿Ya? Ahora, este M1 ya lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque depende de GP1 y H1. ¿No? Entonces, simplemente agarro y reemplazamos. ¿No? GP1 es este valor de acá, el de acá, más 1 más el H1, el H absoluto es el de acá. Con eso ya tenemos la masa total 1, como les decía. Y ahora, acá lo relacionamos con la masa 2. Entonces, la masa 2 sería 2 veces la masa 1, simplemente multiplicamos por 2 y ya tenemos este valor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante calcular la masa 2? Porque vamos a hacer lo mismo de acá, ¿no? Esto mismo, pero con la masa 2, ¿no? La masa 2 acá es igual al GP2 por 1 más H2. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros no conocemos el GP2, o sea, no conocemos el flujo de aire neto, o sea, flujo de aire seco en esta entrada. ¿Ya? Entonces, con esto ya lo vamos a poder saber. Simplemente tendremos que despejarlo. Sería M2 entre 1 más H2. Y eso simplemente acá sería reemplazar. Sería M2 entre 1 más H2. ¿No? Y es H absoluto 2, es el de acá. Simplemente reemplazamos y ya tenemos esta cantidad que nos están pidiendo, ¿no? Que nos va a servir luego para calcular, ¿no? Este es el flujo de aire seco, ¿ya? Por hora, ¿no? ¿Para qué cosa yo hago finalmente esto? Es para relacionarlo con qué cosa? Con la cantidad de aire total, digamos, que va a haber a la entrada y a la salida, ¿no? ¿Por qué? Mira, porque aquí yo ya tengo GP1, ¿sí o no? ¿Y qué otra cosa tengo? Tengo GP2. ¿Ya? Entonces,
ya tengo los flujos de aire que están entrando. Entonces, si yo ahora analizo nuevamente para el aire seco, que es esto de acá que he puesto al inicio, sería, ya tengo GP1, GP2, entonces, ¿qué puedo calcular? GP, simplemente sería una suma. GP1 acá, GP1 más GP2 es GP3, ¿no? Este GP3 ahora ya lo tengo. Entonces, como ya lo tengo, ahora nos vamos ahora al balance del vapor de agua. No, esto ya lo tengo, el H1, el GP2 ya también lo he calculado, el H2 también lo tengo. ¿Qué cosa? Otra cosa he acabado de calcular es el GP3. Entonces, ¿qué puedo calcular? Es el H3. Con eso ya estaría calculando la humedad absoluta de la corriente de salida. Simplemente acá sería, ¿no? En el balance del vapor de agua, lo que yo estoy haciendo acá simplemente es ahora reemplazar nada más, ¿no? Reemplazo, y lo que estoy haciendo es despejar el H3, la humedad absoluta 3. Lo despejo y ya lo tengo. Entonces, con esto, incluso, mira, yo ya teniendo esta humedad absoluta 3, pues yo ya podría como, por ejemplo, de acá, esto yo lo podría relacionar con la presión parcial, ¿no? Con la presión parcial y todo, y me podría salir la presión parcial. Saco la presión parcial, con esto podría sacar también la humedad relativa, ¿no? O sea, como con cálculo, ¿no? ¿Ya? Eso puede ser una opción, ¿no? Hay distintas opciones, ¿no? Ahora, la otra opción es de que, por ejemplo, lo que yo también he hecho acá es hacer un balance de energía. El balance de energía, como es simplemente muy idéntico, ¿no? Es el GP1 multiplicado por el H1, la entalpía 1 de aire húmedo. Esto lo que me está diciendo es básicamente la cantidad de energía que está entrando por esta corriente, más la cantidad de energía que está entrando por acá es igual a la energía total que está saliendo. Eso es lo que estoy haciendo nada. GP1 por entalpía 1 más GP2 por entalpía 2 es igual a GP3 por entalpía. Y ya, simplemente lo que, como yo ya tengo todo, simplemente tendría que despejar nada más. Despejo acá de la ecuación, GP2, GP1, que es lo que multiplica y todo. Y con eso yo ya tengo ya el H3, ¿no? O la entalpía 3 que me pedían calcular. Entonces, finalmente, ahora, otra cosa que también me estaba calculando es, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Pero mira, si nosotros ya tenemos esta entalpía, debemos recordar que eso tenía incluso una formulita que era la de acá, ¿no? Como ya tenemos esto, acá lo voy a anotar, como ya tenemos este H, o sea, este sería el H3, entonces, ¿qué es lo que nos falta hallar? Es la temperatura para que nos dé ese valor, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que despejar, porque nosotros no conocemos la temperatura, ¿no? Ese T chiquito que aparece ahí, ¿ya? Entonces, simplemente sería esa cuestión, ¿no? Los demás valores ya lo tenemos, este H sería el H3, ¿no? La humedad absoluta 3, que es la que ya hemos calculado también acá. Simplemente sería cuestión de reemplazar, reemplazamos y sale esta temperatura 3, que es de 26.34 aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa más? Ya podemos seguir calculando otros valores, por ejemplo, este V3, nos recordamos que es el volumen específico, simplemente utilizaríamos la humedad específica y la temperatura. ¿Ya? Y ya con eso, ¿no? Entonces, ahora, lo demás podemos calcularlo con carta psicométrica, ¿no? Nuevamente, tendría que ir en este caso tengo temperatura, ¿no? Tengo temperatura y humedad relativa, entonces nuevamente podría ir a mi gráfico. Vamos a ver, 26 y 3, ¿no? 26 y 3, 26.3 y 0.113, ¿no? Ya, entonces 26, acá por ejemplo sería esto de 26, vamos a anotarlo. Acá más o menos sería, un ejemplo, sería 26, y esto debe checar con 0.013. Entonces, aquí es, ¿no? Aproximadamente, estoy poniendo simplemente acá, por ejemplo, acá más o menos acá arriba, 0.03, es una aproximación, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos importa ahora, entonces, sería calcular la humedad relativa. ¿Cómo calculamos la humedad relativa? Debemos recordar que aquí, todas estas líneas que están así como en curva, son las líneas de humedad relativa, ¿no? Acá 50, 60 va aumentando, entonces, más o menos tendríamos que aproximar. Ya, este punto, ¿dónde está? Más o menos acá, si yo lo proyecto, quizá está a la mitad, ¿no? Entre 60 y 70. Entonces, la humedad relativa sería aproximadamente 65, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría más o menos anotar. Acá nuevamente lo pongo, la humedad relativa que he visto según la carta sería más o menos 65%, ¿ya? Y luego finalmente está lo que me piden, ¿no? El caudal. ¿Cómo hay el caudal? Como ya tengo GP3, nuevamente utilizo esta ecuación de la primera parte, ¿no? Simplemente lo que hago es despejar, el Q3 es el GP3 entre V3, el volumen húmedo, eso también ya lo hemos calculado, que es este de acá. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ese es el volumen húmedo. Simplemente reemplazaríamos y con eso ya tendríamos el caudal, ¿no? El caudal, ¿qué cosa sería?
el GP3, este GP3 multiplicado por el volumen 3. ¿Ah? Y con eso ya tenemos el caudal, ¿no? Que sale ingresando. Y bueno, esa es toda la información que nos están pidiendo para esa parte, ¿no? Si te das cuenta, simplemente, o sea, conociendo los datos, al toque lo puedes hacer, es plantear bien nada más los balances, lo que entra es igual a lo que sale, igual acá las formulitas, igual lo puedes copiar nada más para que no te olvides. Pero es más o menos así, nada más la idea. Y ya, por esta última parte sería, es un problema bastante pequeño, pero que tiene que ver con el otro caso. ¿Cuál es el otro caso, no? El primer caso es de que entre aquí aire húmedo y aquí también entre aire húmedo, ¿no? Pero no siempre es así, sino lo que hacen es hacer algo más directo, ¿no? Si aquí entra un aire que tú quieres meterle más humedad, o sea, que quieres humidificarlo para que acá salga más húmedo, lo que puedes hacer es le metes de frente una corriente de vapor, vapor saturado, ¿ya? Le pones la corriente de vapor saturado de frente y ya lo estás humidificando, ¿no? Le estás dando como más agua a toda la fase gaseosa, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dan un contexto, nos dicen que se tiene que alimentar 50 metros cúbicos de para crianza a una atmósfera, el ambiente se encuentra inicialmente a 10 y 50% de humedad relativa, acá nos van dando como las características, y se debe acondicionar, eso de debe acondicionar nos están diciendo, ¿no? Que debes buscar la forma de que a la salida me dé una atmósfera y también que de cierto modo como que se caliente, ¿no? Nos dicen que la temperatura final debe ser 30 grados y debe tener un porcentaje de humedad relativa al 90%, ¿no? Entonces, es como que si quieren humidificarlo, quieren hacer que el gas esté más húmedo, ¿ya? Entonces, acá nos pide la cantidad de agua que se debe inyectar, la energía térmica y además de eso, ¿no? ¿Ya? Porque mira, acá, a diferencia de decir adiabáticamente, acá no te dicen que es adiabático, y con un sistema de calentamiento, ¿no? Quiere decir que ahí sí se le está agregando calor, ¿no? Por eso acá no dice adiabático, nada. Y entonces, lo primero es simplemente siempre anotar los datos, ¿no? Tenemos la temperatura de 1 y la temperatura 2, que están entrando, la entalpía relativa, perdón, la humedad relativa para ambos casos, o sea, son los datos, vapor, aire. Entonces, lo que tenemos que hacer es nuevamente caracterizar, ¿no? Con los datos que tenemos, vamos a caracterizar. Vamos a la carta psicométrica o podemos hacerlo como cálculo normal. Y aquí lo que le da es que la humedad sería esta de acá. Ya pasamos de humedad relativa a humedad. El flujo, perdón, el volumen específico ahora es el de acá. Simplemente sería calcularlo y nuevamente aquí tenemos la entalpía, ¿no? Y la entalpía nuevamente hemos visto cómo se calcula con la temperatura sin mayor problema, ¿no? Simplemente es caracterizar, ya tenemos sus condiciones, y ahora ¿qué es lo que debemos hacer? Es hacer el balance de masa, nada más. Ahora, si te acuerdas, en el anterior balance de masa, ¿qué es lo que teníamos acá? Era, por ejemplo, que era el GP1, sería como perdón, el GP1 más el GP2, ya, es igual al GP3, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que tú no tienes aire, ¿no? Que va a entrar, si no tienes vapor directamente. Entonces, esto, pues, es como que, de cierto modo, ya no va a estar, ¿ya? Y, pero sí lo que se puede hacer es el análisis para el vapor, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos para el análisis para el vapor, sería GP1 multiplicado por qué cosa, por el H1, la humedad específica, más el GP2, no, eso es el normal, por H2, GP2. Y acá tienes el GP3 multiplicado por el H3. Ya, entonces, acá la cuestión es de que está manchando ya. Pero la cuestión aquí simplemente es de que, pues, esto de acá, o sea, ya, este de acá, simplemente lo podemos reemplazar por masa de vapor, nada más, ¿no? Normalmente los libros le ponen así, ¿no? Pero el balance es el mismo, ¿no? Es idénticamente el mismo, ¿no? Como nos dan un caudal ahora sí, ¿ya? Nos dan un caudal, ese caudal lo están pasando acá a términos de el GP, ¿no? O el GP1. GP1 sería el caudal 1 entre el volumen húmedo, que ya lo han calculado en la caracterización, y con eso ya tiene, ¿qué cosa? La cantidad de gas que está pasando, ¿no? Por decirlo así. En este caso le sale ese valor, ¿ya? Luego, para el balance de materia, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente sería el balance de materia, sería lo de acá, ¿no? Como te decía.
lo voy a escribir ahora mejor, sería el GP1 multiplicado por ¿qué cosa? Por el valor de H1 más ¿qué cosa? Eso sería el vapor que está entrando, solamente netamente vapor a la entrada, más la masa de vapor que está entrando, esta sería la masa de vapor. ¿Es igual a qué cosa? Ahora esta sería la salida, ¿no? El punto 2 sería GP2 es igual a qué cosa? A la humedad en ese 2, ¿no? La humedad 2, ¿ya? Entonces, como no hay ninguno más enterado, por eso es que aquí ponen, ¿no? Que el GP es igual al GP1 y también es igual al GP2, ¿no? El aire, la cantidad de aire no cambia. Pero sí lo que aquí están haciendo, por ejemplo, es hallar esa cantidad. Este MV debemos recordar que representa la cantidad de vapor que se le está metiendo a la corriente, ¿no? Para humidificarlo. Entonces, simplemente aquí estamos calculando, sería el GP1 por H1. Y el H2 es la condición que nos están pidiendo, ¿no? Nos dicen que debe alcanzar esta cantidad, 90% de humedad relativa, ¿no? Como ya tenemos un porcentaje de humedad relativa, lo que nosotros podemos calcular es la humedad específica, ¿no? Que ya lo habíamos calculado antes. Simplemente utilizaríamos ahora este H2, ¿no? Entonces, esto ya lo tenemos, esto ya lo tenemos, está completo, y con eso podemos despejar la masa de vapor que se está inyectando, ¿no? En este caso, la masa de vapor, pues, si tú lo despejas, sería simplemente así, ¿no? Masa de vapor es igual a, y acá. Como este GP y GP1 es lo mismo, simplemente le ponen GP por, ¿qué cosa? H2 menos H1. Ahí están despejando y simplemente sería esa la cuestión. Entonces, ese masa de vapor sería esto de acá, ¿no? Simplemente, ya, bacán. Y simplemente el balance de energía térmica, pues es lo que te decía, ¿no? Es la última como parte. En el balance simplemente se tiene algo muy similar, sería, en este caso sería el GP 1 multiplicado por la entalpía 1, más, esto también tiene su, por decirlo así, su energía, ¿no? Que sería la masa de vapor multiplicado por la entalpía de vapor, ¿ya? Más, ¿qué cosa? Más el calor, porque este caso en sí no nos dice que está diabático, ¿no? Sería más el calor. Esto es igual a qué cosa? A lo que está saliendo, ¿no? Sería el GP2 multiplicado por el H2, ¿no? Ya. Entonces, de aquí no habría más problemas porque esto ya lo tenemos acá en los datos. El valor de GP2 también se puede calcular de acá, ¿no? Perdón, el GP es el mismo, ¿no? Entonces ya no habría problema con esto. La entalpía también se puede calcular sin mayor problema en la temperatura. Eso se puede calcular, ¿no? Ahora, masa de vapor, ya, que se inyecta, pues ya lo hemos calculado, no, bueno, en esta parte donde está, perdón, esta masa V es el que nos están pidiendo calcular, disculpa, ya, esta masa V es la que nos están pidiendo calcular, por eso nos están pidiendo la cantidad de vapor que se debe meter, ¿no? Ya, perdón. Y lo que sí, conocemos o podríamos conocer es este de acá, ¿no? El valor de la entalpía de vapor, ¿no? Y esto simplemente, ese dato lo podemos calcular de las tablas, ¿no? Simplemente buscaríamos la entalpía de vapor y eso sería ¿no? ¿A qué temperatura? La temperatura que está saliendo. La temperatura que está saliendo debería salir en 30 grados. Entonces, eso sería 30 grados. Ya, entonces con eso ya se conoce eso, y se despeja el MV, que es lo de acá, ¿no? Despejan ahora sí la masa del líquido. Perdón, ajá, la masa, bueno, no del líquido, sino la masa de agua, vapor que se está inyectando, ¿no? Que sería la de acá. Y pues por último, la de acá, que es, bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Que se había estado guiando hace un momento. ¿Ya? Y bueno, dentro del balance, como ya vamos a conocer, pues nuevamente esto de acá, pues, ya se conoce en la parte anterior, y esto de acá también se calcula con las tablas. Entonces, ¿qué es lo único que falta calcular? Nada más se despeja el calor, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo justamente. Dentro del balance de energía, lo que vamos a hallar es cuánto calor se le está agregando para que se consiga estas condiciones, ¿no? Entonces, eso es simplemente así, nada más. En el caso de estos de inyección con vapor, que se le dice, lo único que tenemos que hacer es bien el balance de masa y corroborar cuánto está entrando, cuánto está saliendo y así nada más, ¿no? Y esa sería la cuestión, ¿no? La cuestión es simplemente los balances. Acá es nada más plantear bien los balances y las características y ya. Y con eso debería salir cualquier problema de estos, ¿no? Ok.